palabra, ¿eh? No, pues digo, ¿tienen hambre de la palabra? ¿Están felices? ¿Están gozosos? ¿Están bendecidos? ¿Ya se quieren ir? No los estoy cachando a ver si no están dormidos. El día de hoy me tocó traer la palabra otra vez, gracias a Dios, no de corrido como la semana pasada, que me traían así. Y el día de hoy le voy a hablar sobre algo muy importante dentro de nuestra vida como cristianos, y no solamente como cristianos, sino como seres humanos, o sea, como personas que tenemos razón, que pensamos, que hacemos cosas, ¿sí? Algo muy importante que es en la vida, una cualidad muy importante, es respecto a la sabiduría. ¿Usted sabe qué es la sabiduría? ¿Nadie sabe qué es la sabiduría? Tomar buenas decisiones, algo que a todos nos falta, amén. Saber aplicar el conocimiento que tenemos, muy bien. Bueno, eso cuenta más como prudencia, pero también necesita ser sabio para saber dónde ser prudente. Las definiciones y lo que entienden por sabiduría, los que me contestaron algo, son ciertas. La sabiduría no es meramente un conocimiento, no es la habilidad de tener yo una inteligencia, no es que yo tenga o yo sepa cuánto es 2 más 2 o que yo sepa mucho de algo. Yo puedo saber mucho, incluso de la Biblia, pero no ser sabio en cuanto a las decisiones que tengo que tomar con respecto a la Biblia. Sí, porque la sabiduría es lo que me enseña a mí, es lo que me ayuda a tomar decisiones correctas, a la habilidad de aprender a resolver problemas. No solamente problemas de estudio, sino problemas en la vida. Problemas con mis hijos, problemas con mis padres, problemas que se me presentan en la escuela, problemas que se me presentan en cualquier lugar. Es esa habilidad, ¿sí? De aprender a resolver. Y no sé si usted se ha encontrado en esas situaciones donde se topa con algo y no sabe a dónde ir, no sabe cómo hacerle, no sabe qué es lo que tiene que hacer, pero a veces va con otra persona y le cuenta, o en este caso, por ejemplo, a veces va con el pastor y le, pastor, tengo esto y esto y esto, y el pastor le dice, está muy sencillo, hace esto y esto. Y a veces uno dice, ¿cómo le hizo? Sí, a veces a problemas que a nosotros parecen complicados o difíciles, a otros se les parece algo muy sencillo de resolver. ¿Por qué? Por distintas cosas, experiencias, el uso y práctica de esas habilidades, pero sobre todo aquí con nosotros, algo que influye mucho es qué tanto yo conozco a Dios. ¿Qué tanto yo conozco acerca de Dios? ¿Qué tanto le conozco a Él? Porque la fuente máxima y absoluta de sabiduría es Dios. No es el pastor, que parece, pero no es. ¿Sí? Porque el pastor no tiene la solución a todos los problemas. A la mayoría sí nos ayuda, nos da aliento, nos ayuda. Yo creo que el 99% es guiado por Dios. ¿Sí? Pero tiene algo de sabiduría, y digo algo porque no la tiene toda. El único que tiene toda la sabiduría es Dios. Quiero que me acompañe, si tiene su Biblia, si no, escuche, y si no trae su Biblia, pues tráigala. Júntese con un cristiano, como dicen por ahí, a Isaías capítulo 9 versículo 6. Muchas veces tratamos de buscar soluciones a nuestros problemas, tratamos de buscar la sabiduría en otros lugares, con un psicólogo, con un psiquiatra, con alguien que nos pueda, con una bruja incluso, para que nos haga una limpia, ¿sí? Pero ahí no se encuentra la solución. Isaías capítulo 9 versículo 6. Ahí no se encuentra la solución a nuestros problemas. Dice Isaías, inspirado por Dios, porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esta tarde yo quiero enfocarme en una de estas. No son, quiero notar esto. Esto que habla es acerca de Jesús. Es una profecía de Isaías hablando de Jesús. Un hijo nos es dado, hijo nos es nacido. Y algo muy importante que hay que entender de esto es que admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz no son cualidades. No es algo que Dios tenga, no es algo que Jesús tenga, sino aquí dice, y se llamará su nombre. Es decir, es parte de su naturaleza, es parte de quién es Él. No es algo que Él tenga, no es algo que Él posea, sino es parte de su propio ser. El ser admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Sí? En traducciones originales ponen admirable y consejero junto. ¿Sí? Lo ponen admirable consejero. ¿Sí? Alguien en quien se puede confiar o quien se puede admirar por el consejo que te puede dar. ¿Sí? Entonces, les recuerdo, digámoslo de esta manera, definición de admirable consejero no es una cualidad de Dios, no es una cualidad de Jesús, es algo propio de su ser, es algo que es parte de Él, ¿sí? Como nos enseñan, Dios no tiene amor, Dios es amor, ¿sí? Él no hace las cosas porque tenga amor, Él se mueve porque Él es amor, ¿sí? Él envió a su Hijo porque su naturaleza es amor, amén. Entonces, admirable consejero es una cualidad, ¿sí? En nosotros o en alguien que pueda aconsejar, es una cualidad, pero no es parte de su ser el ser consejero, ¿sí? ¿Me entienden? Por ejemplo, el pastor nos da consejo, pero no es que su ser sea un consejero, ¿sí? No es que todo lo que él haga sea para dar consejos, pero en Dios su completo ser es ser consejero, ¿sí? Es de su naturaleza. Entonces, admirable consejero no es, repito, una cualidad, sino es parte de la esencia de Dios. Amén. Bien. Algo más que nos da una ayuda para confiar en Dios y buscar la sabiduría correctamente, nos vamos a Isaías capítulo 11, versículo 2, donde dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, hablando de Jesús, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Aquí dice, reposará sobre él, estará sobre Jesús, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Si ven ahí, está separado sabiduría e inteligencia porque no es lo mismo. Inteligencia es poseer el conocimiento, sabiduría es poder aplicarlo correctamente y en el momento correcto. Entonces, les pregunto, ¿dónde yo buscamos la sabiduría? ¿Dónde buscamos el consejo para nuestros problemas? ¿Con un psicólogo? ¿Con el pastor? ¿Con mi esposo, mi esposa? Ciertamente no es malo, no es un pecado ir y pedir consejo. Pero ¿quién es nuestra primera fuente a la que buscamos consejo? Si te surge un problema y tu primer pensamiento es, voy a decirle al pastor a ver qué hago, entonces allá hay algo en tu vida que no está funcionando, ¿sí? Porque vamos a estar dependiendo de lo que diga en este caso el pastor, que es un hombre de Dios, pero es un hombre, ¿sí? Y
nosotros no podemos confiar nuestra vida en un hombre. Amén. Algo que Jesús tiene es que nos puede dar consejo en cualquier área de nuestra vida, nos puede ayudar en cualquier lugar. No existe ninguna sola área, no existe ningún lugar en el que Jesús no nos pueda dar consejo, porque como les dije antes, su sabiduría es ilimitada. ¿Sí? En Él está el consejo eterno. Y esto que dice de que reposará sobre el Espíritu, se reposará sobre Él el Espíritu de sabiduría, quiere decir que toda la vida de Jesús, todo lo que Él iba a hacer, iba a manifestar sabiduría. Si usted ve en la Biblia y estudia la vida de Jesús, va a ver que todo lo que dijo, todas las decisiones que tomó, fueron 100% acertadas. No hay ningún pasaje, no hay ningún versículo donde diga Jesús se equivocó o Jesús hizo esto malo. Todo lo que hizo, el ir y ser tentado, el ir a la cruz, el ir y sanar, incluso el no hacer milagros, fue una decisión completamente acertada. Porque su ser, su espíritu completo manifestaba sabiduría. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora aquí viene, ya aprendimos un poco acerca de Jesús, de Dios, de su sabiduría, ¿no? ¿Ya les quedó un poquito más claro? ¿Sí? Ya entendimos un poco. Ahora viene lo bueno, viene lo que yo voy a hacer con respecto a eso. Dice Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo me pregunto, no es que aquí pase, no es que sea su caso, pero ¿por qué muchas veces no sabemos qué hacer? No sabemos qué decisión tomar y nos equivocamos. ¿Y por qué cuando tomamos una decisión fue la equivocada y nos va como en feria? ¿Por qué? ¿Es porque no vamos y consultamos a Dios? ¿Es porque confío en que yo voy a tomar la decisión correcta? ¿Es porque confío incluso en el consejo que alguien me dio? Aquí dice, si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno no sabe qué decisión tomar, si alguno sabe cómo salir del problema que tiene, cómo salir de esa situación en su vida, no dice, vaya con el pastor y llórele, pastor, no sé qué hacer. No dice, ve con tu papá y pide la ayuda. No dice, ve con tu mamá, con tu hermano y di, ayúdame, no sé qué hacer en esta situación. Aquí dice, pídala a Dios. ¿Sí? Pídala a Dios. Pero como a veces pasamos por una situación en la que me siento autosuficiente, creo que con el nivel de experiencia que tengo, sé que puedo hacerlo y a veces no nos sale como quiere. A veces la decisión que tomamos no es la correcta. Y cuando fallamos y nos equivocamos, ahí sí, vamos con Dios. Dios, a ver, ¿por qué me pasó esto? Dios, ¿por qué estoy tan endeudado y no puedo salir? A ver, ¿por qué? Dios, ¿por qué dije esto, hice esto y pasó esto? A ver, ¿por qué? Siendo que desde un principio no acudimos a Dios, quien es el que da la sabiduría. ¿Sí? Quien es el que verdaderamente está la sabiduría, pídala a Dios. Lamentablemente,
no pasa aquí. Yo lo creo y lo quiero creer. Pero la mayoría, muchos de los cristianos que están de problema en problema, de situación en situación, es un reflejo de su relación con Dios. Es un reflejo de su relación con Dios. Porque ¿cómo pueden ir con Dios y pedirle algo si no tienen la confianza de acercarse a Él? ¿Y cómo puede Dios darle algo a alguien a quien no conoce? Amén. Es una tristeza, de verdad, que las situaciones, tanto buenas como malas, siempre es un reflejo de nuestra relación y comunión con Dios. Lo que nos contaba el pastor en la mañana, de las decisiones que tomó, de cómo Dios lo bendijo, fueron decisiones porque le hizo caso a Dios, porque acudió primeramente a Dios. Y esas situaciones que pasó y fueron de bendición son un reflejo de su relación con Dios. ¿Sí? No siempre son malas, a veces son, y siempre son de bendición. ¿Sí? Aquellos que tienen una relación con Dios, sus situaciones y todo lo que hacen, en la mayoría del tiempo es bendición. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen problemas todos los días con sus hijos, que tienen problemas todos los días en su casa, que tienen todos los días problemas con cobradores, con lo que sea? ¿Qué pasa con aquellos que les va mal en la escuela? ¿Sí? No es que seamos, perdóname la palabra, pero no es que seamos brutos, no es que seamos tontos, ¿sí? Porque Dios aquí nos está diciendo, pídeme sabiduría. Pero obviamente para pedirle algo a alguien hay que tener confianza con esa persona para pedirle, y esa persona tiene que tener confianza para darte. ¿Sí? Si uno va con un extraño y le dice, oye, dame 100 pesos, préstame 100 pesos, no te conozco, ¿cómo voy a saber si me vas a pagar? ¿Sí? De la misma manera Dios sí quiere ayudarnos. Él no dice en ningún momento que no, que vamos a sufrir para conseguir la sabiduría. Él no dice aquí, tienes que hacer esto y esto y estos pasos para conseguirla. Él nomás dice, pídeme y te daré sabiduría. Y de esa misma sabiduría, de esas mismas decisiones que yo le pida a Dios que me ayude, debe de nacer en uno mismo la necesidad de darle una respuesta al consejo que Dios me da. Si yo tengo una relación con Dios y voy y le pido ayuda y Dios me dice, aquí está mi ayuda, tienes que hacer esto y esto, pero yo digo, no me conviene, mejor le hago por este lado. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Es como ir a pedir, como dicen a veces, voy a pedir consejo para que me digan lo que quiero oír. ¿Sí? No siempre, yo creo que el 80% del consejo que vamos a pedirle a Dios no va a ser el que queremos oír. Si a veces con el pastor es casi el 70-80% del que no queremos oír, ahora imagínense con Dios. ¿Sí? Entonces, de esa actitud de que yo voy y le pido a Dios, debe de nacer en mí, en ti, en cada uno de nosotros, la necesidad de darle una respuesta correcta a ese consejo. ¿Sí? Si yo tengo problemas, voy y pido ayuda a Dios porque ya no puedo, y Dios me dice, hazle así y así. Digo, híjole, está difícil, pero de acuerdo a Dios, atiendo al consejo que me diste. Entonces es cuando la sabiduría se pone en acción, es cuando la sabiduría de Dios viene sobre tu vida y se vuelve una realidad. Y empiezas a adquirir tú, en tu propio ser, en tu propio espíritu, un espíritu de sabiduría, porque estás adquiriendo la sabiduría de Dios, ¿sí? Y empiezas a tomar decisiones correctas, pero
debo atender al consejo que Dios me da. Y la mayoría de las veces, ese consejo lo da Dios a través de hombres y mujeres usados por Él, a través de los líderes, a través del pastor. Ese consejo es dado. Todos los domingos Dios nos da consejo a través de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos realmente atendemos y damos respuesta a ese consejo? Algo que yo en lo personal he notado y he visto que el pastor hace. La oración, ¿qué es? Una plática, ¿verdad? Sí, es una plática, ¿no? Cuando yo platico con Héctor o con Juan, con quien sea, si nada más hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo, ¿se vuelve una plática o se vuelve un monólogo? Un monólogo, ¿no? La oración es de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Y algo que yo he visto a veces en la alabanza es el pastor nada más así, con los ojos cerrados. Y a veces se levanta y dice, vamos a hacer esto porque Dios me guió a hacer esto. Y yo creo que en ese momento él estaba esperando y estaba diciendo, dime algo, Dios. Algo muy importante en la oración no es solamente hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, sino también escuchar, sino también esperar ese consejo de Dios, que no va a llegar como con una voz mágica a decir, aquí estoy. Pero a veces va a llegar la respuesta, ¿sí? En ocasiones Dios puede manifestar su voz, pero muchas otras veces en tranquilidad Dios te puede mandar la respuesta, así sin pensarlo, nada más te llega y ya sé cómo hacerle. Pero si estamos dedicados a hablar y hablar y hablar y decir, Dios necesito esto, te pido por esto, te pido por otro, te pido por aquello, te pido por acá, te pido por acá, te pido por allá, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Y ya, y Dios dice, ¿y yo qué horas hablo? ¿En qué momento te puedo dar ese consejo si no me dejas? La oración es una plática, es una comunión. Y ciertamente, como dijeron algunos de ustedes, no es de una posición, no es de estar desde una manera. Como decía la pastora, yo puedo estar barriendo y platicando con Dios y decir, Dios, qué bonito día hiciste hoy. Gracias porque me diste vida. Y estar esperando. Y a veces Dios ahí te puede enviar la respuesta. Dice en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él. Dios lo que quiere más que todo en el mundo es darnos un espíritu de sabiduría y de revelación. No sé si lo buscaron, Efesios 1:17 dice espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Más que en tus necesidades, más que en tus problemas, más que en mis situaciones adversas que no puedo hacer, Dios lo que quiere es darnos un espíritu de sabiduría para que le conozcamos a Él, para que estemos delante de Él, para que tengamos una revelación un poco más clara de Él, de quién es Él. ¿Sí? A veces estamos perdónenme la palabra, tan embobados en el mí, en yo. O sea, en yo, en qué voy a hacer, en mis problemas. Yo también mucho tiempo he estado así y últimamente también he estado así. Preocupado por mí, por qué voy a hacer conmigo, qué va a hacer de mí, cuando Dios lo que quiere es, dice, a ver, alto, lo primero es conocerme a mí. Conóceme a mí y vas a encontrar la respuesta a cualquier cosa. ¿Sí? No va a haber preocupación, porque cualquier adversidad que venga, ahí te va Dios. Yo confío en ti, en que tú harás. Muéstrame cómo. Pero ¿cómo podremos hacerlo si no conocemos a Dios? Si no le buscamos. Porque Dios da a quien pide, no a quien no pide.
Dios no va a venir con alguien que no quiera, que no le busque a decirle, toma, aquí está mi sabiduría. No, porque tiene que haber un corazón dispuesto. Y la sabiduría no es algo así, no es instantáneo. No es de que de un día para otro ya pedí, ya tuve. La sabiduría de Dios no es algo estático, no es algo que viene de un día, de un momento para otro y ya, sino que se va desarrollando en nuestra vida, va creciendo a través de atender, como les había dicho, al consejo de Dios. La sabiduría, el conocimiento de Dios se va a ir desarrollando en nuestra vida por medio de qué tanto yo busco atender y hacerle caso al consejo de Dios. Lamentablemente hay mucha gente que, le repito, sufre y sufre problemas y toda su vida de cristiano sufre y sufre problemas y nunca se preocupan por atender al consejo de Dios primero. ¿Sí? Necesitamos atender primero que nada al consejo de Dios y dar una respuesta clara y certera y obediente a la palabra de Dios. Entonces la sabiduría, nuestra capacidad de tomar decisiones correctas se va a ir desarrollando y va a crecer, porque es una consecuencia, es algo que viene por sí solo, acompañado con atender con fe, porque se necesita fe para creer y atender al consejo que Dios está dando. Se necesita mucha fe, porque a veces son cosas que no vemos en el momento. Dios te dice, haz esto, y ay, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces se necesita a veces fe para creer y atender correctamente sin darle rodeos al consejo. Porque a veces recibimos un consejo y como que sí queremos hacerlo, pero a nuestra manera. Dios dice, haz esto así y así, y a veces, bueno, lo voy a hacer, pero de esta otra manera y de esta otra manera. ¿Sí? Y es cuando creemos a veces que mi sabiduría, que lo que yo hago, puede más que la sabiduría ilimitada de Dios. Amén. Póngase tantito de pie. Póngase tantito de pie. ¿Vamos a cambiar las pilas? Sí. ¿Ya se despertó? ¿Ya se animó? Ahora siéntese otra vez. Va la segunda tanda. Alégrese. Estamos recibiendo un consejo de Dios. Yo lo estoy recibiendo también, no crean que no. Esto, como dice el pastor, es de aquí para allá, pero es más para acá. Porque, o sea, crean o no, también me la estoy viendo negras muchas veces y esto me está llegando mucho a mí. Entonces, atender con fe y exactitud al consejo de Dios. No buscar términos medios, no buscar el por aquí lo voy a hacer. Dice Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 7. Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 7. ¿Ya lo buscaste, Luis? ¿Sí? ¿Ya? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca
viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee, Él da de sana sabiduría a los rectos. Y escuche esto, es escudo a los que caminan rectamente. Sí, esa sabiduría de Jehová te va a ayudar a ti, a mí. Solamente Andy lo creyó, solamente Andy se alegró con eso. A ver, otra vez, a ver si le cachan. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee, Él da de sana sabiduría a los rectos. Escuche la promesa, es escudo a los que caminan rectamente. Jehová es escudo. Jehová es nuestro escudo, pero a los que atienden el consejo, a los que les dice, ve por aquí y van por ahí. Él es escudo. Él es escudo de tus hijos, Silvia. Él es escudo. Él es escudo de cada uno de sus hijos, porque tus hijos tú no los ves en la secundaria, pero si tú los guías por el camino correcto, por el consejo de Dios, Jehová va a ser su escudo. Jehová va a ser nuestro escudo, pero tenemos que atender al consejo, atender. Es muy hermoso que Jehová sea nuestro escudo, que sea nuestra ayuda, pero implica que yo atienda correctamente el consejo. ¿Quieres saber la solución para tus problemas? ¿Quieres saber la solución para tus deudas? ¿Quieres saber la solución para ayudar a tus hijos? Está en atender el consejo de Dios. No hay más. Algo tan sencillo a veces se vuelve tan difícil. Atender el consejo de Dios. Y algo que aquí me gusta que dice, Él provee, Jehová provee de sana sabiduría. Él provee de sana sabiduría. ¿Por qué sana sabiduría? Porque hay sabiduría que no es sana. ¿Sí? Hay sabiduría que, como dijo el pastor, es diabólica. Nuestra sabiduría, las decisiones que yo tomo, la capacidad de yo tomar decisiones no es 100% sana, porque está limitada a mis experiencias, a lo que yo he vivido. ¿Sí? Las decisiones de la gente que no tiene a Dios, que toma, es en base a las experiencias que ha tenido. Alguien que no ha tenido experiencias en cierta área no puede tomar una decisión correcta en esa área porque no sabe qué va a pasar. Y esa sabiduría está limitada por nuestro entendimiento. ¿Y quién entiende todo? ¿Quién de nosotros puede entender todo? Nadie puede entender todo. Pero, la sabiduría que Dios da es 100% seguramente, enteramente sana, porque Él no está limitado por nada ni nadie. Él es eterno, Él no vive por experiencias. Sí, Él es, o sea, Él no está limitado ni siquiera por un tiempo espacial. Como a mí me gusta poner siempre el ejemplo, Dios ahorita en este momento está abriendo el Mar Rojo. Y Dios ahorita en este momento está cantando con sus santos allá. ¿Sí? Porque Él no está limitado a este tiempo. Dios es. No podemos entenderlo, pero tenemos que creerlo. Y de ahí viene la sabiduría. Y el consejo y lo que Él dice permanece firme. Es inmovible. Nadie puede moverlo. Lo que dice, como les dije, Jesús, cada decisión, cada palabra que dijo fue 100% certera y nadie pudo corregirlo, porque es 100% firme. ¿A cuántos de nosotros nos han corregido? Un montón de veces. Lo que nos falta. Pero el consejo y la sabiduría de Dios es 100% inamovible. No se puede mover. Amén.
Ya vamos llegando para el final, no se preocupe. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene, Luis? ¿Ya, Amelia? ¿Ya? Ah, qué bueno, qué bueno. Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más, ponga atención en esto, más alábese en esto. Es decir, en esto sí te puedes alabar, en esto sí te puedes de cierta manera, ¿cómo decirlo? Tener un reconocimiento, en esto sí puedes decir, wow, o sea, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y algo que dice aquí, alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder entender 100% ni conocer 100% a Dios. ¿Sí? Si en algo tal vez dijéramos, en algo me puedo gloriar, si acaso sería en conocer a Jehová. Pero yo en lo personal, yo no puedo decir eso, porque sé que aún me hace falta mucho por entenderlo y conocerlo. ¿Sí? Pero es esforzarse. Dios en esto en esto permite que te alabes. En esto sí te da permiso de alabarte. ¿Sí? En esto sí te da reconocimiento Dios, en conocerlo y entenderlo. Pero a ver, ¿cuántos de nosotros podemos decirnos, bueno, sí yo conozco y entiendo a Jehová? Está difícil. ¿Sí? En lo que Dios nos da permiso de alabarnos, es algo en lo que dudo yo que alguien se pueda alabar en eso. Y Dios nos está dando permiso. En entenderme y conocerme. Yo quiero conocer y entender a Jehová, pero para entenderlo y conocerlo tengo que atender a su consejo. ¿Sí? Aquí pone Dios más alto, en un nivel más alto, el entenderlo a Él y conocerlo a Él, que en ser sabio, que en ser valiente, que en ser rico. Las cosas que a veces más nos preocupan, que más nos interesan, el conocimiento, el ser el más acá y el dinero, que a veces lo ponemos en lo más alto de lo que dice Dios. No, en eso no, yo no lo quiero. A mí me importa nada eso. Si quieres que me importe, dice, gloríate en que me conoces a mí. Gloríate en que conoces a Jehová. Como les digo, el conocer y entender a Dios se va a ver reflejado en cómo yo atiendo a su consejo. Porque nadie vaya a ese caso de un consejo de alguien que no conoce, de alguien que puede saber que no tiene una buena vida. ¿O cuántos de ustedes van y le piden consejo a un borracho? ¿Quién va y le pide consejo a un drogadicto? Y si un drogadicto, un borracho, viene y le da un consejo, ¿le va a hacer caso? Depende de lo que lo diga, pero tan solo con verlo, yo diría que no.
¿Sí? Lo mismo ocurre con Dios. Si yo no lo conozco, si yo no lo busco a Él, si yo no trato de entenderlo a Él por medio de su palabra, yo no le voy a hacer caso, mucho menos a lo que me diga. ¿Por qué? Porque yo no le estoy reconociendo por quién es Él. Y nuestra vida va a ir de mal en peor. ¿Sí? De mal en peor. Y una frase de un pastor que a mí me gustó, dice, OHC, buscar el consejo solo por conveniencia, buscar el consejo solo porque me conviene es muy limitado. Es muy limitado. Pero si se busca y se atiende por amor y temor, produce en uno mismo vida. Va otra vez. Buscar el consejo solo por conveniencia es muy limitado. Pero si se busca y se atiende por amor y temor, produce en uno mismo vida. ¿Sí? Y vida eterna. ¿Sí? Si yo nada más voy con el pastor para que me busque solucionar los problemas a mi vida, y nada más por eso, no porque busque hacerle caso a Dios, a lo que diga su palabra, va a ser muy limitado. Tal vez te pueda ayudar y tal vez pueda salir de ese problema, pero vas a seguir igual. Pero si tú buscas atender el consejo de Dios, atender la palabra, dar respuesta a la palabra que Dios da cada domingo, cada miércoles, en tu estudio personal en la palabra, en la oración con Dios, si tú lo haces por amor, no solamente vas a encontrar tal vez una salida a tus problemas, sino que va a producir en ti, en mí, vida eterna con Dios, gozo y paz. Sí, porque voy a vivir confiado atendiendo al consejo que Dios me está dando. Amén. Y ya, ahora sí, para terminar, para cerrar, vaya conmigo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 6. Juan capítulo 6, versículo 66. Ponga mucha atención. Aquí viene prácticamente todo resumido de lo que hemos visto. ¿Sí? En este versículo del 66 al 69 viene comprimido, viene resumido todo lo que hemos visto. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, hablando de Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Aquí viene todo lo que hemos visto, viene comprimido, porque hay gente que cuando se le da el consejo no quiere atenderlo, no quiere hacerle caso, porque no conoce, porque es lo que dice Simón Pedro. Nosotros hemos creído, actuaron con fe y conocemos, porque conocen, atienden al consejo de Jesús, pero como la otra gente les seguía por conveniencia, porque les daba de comer, porque les daba pan, porque les daba peces. Por eso, cuando Jesús predica un mensaje duro, mucha gente dijo, esto ya no me conviene, ya mejor me voy para atrás. ¿Por qué? Como les dije, buscaban el consejo solo por su conveniencia y fueron muy limitados. Recibieron enseñanza, pero como nada más estaban por conveniencia, ahí quedaron y se fueron para atrás. Pero aquellos discípulos que habían actuado por fe, que habían creído,
y que habían conocido a Jesús, que sabían quién era Él, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, reconocieron: ¿a dónde vamos? ¿A dónde podemos ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo en atender tu consejo voy a tener yo vida eterna. Amén. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de los que venimos por conveniencia, porque me conviene, porque quiero ver si aquí puedo encontrar la solución a mis problemas? ¿O del lado que reconoce que Cristo es el Hijo del Dios viviente y que solo en Él está la vida eterna? ¿De qué lado? Yo quiero estar del lado que conoce a Cristo. Y quiero esforzarme más y más y más en conocer y atender su consejo. ¿Amén? ¿Usted qué decide? Yo no sé, pero usted es el que da respuesta por su propia vida. Yo no. Amén. Que Dios los bendiga.